El plan divino revelado. Transformación sagrada del Valle de Huesos Secos en Israel. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, cuando la situación de Israel se tornaba sombría, el profeta Ezequiel fue llevado por el Espíritu del Señor a un valle que estaba lleno de huesos secos. Este lugar desolado representaba no solo la ruina física de su nación, sino también la desesperación de un pueblo que había perdido toda esperanza. Los ecos del esplendor de Israel bajo el reinado de Ezequías se desvanecían, y lo que alguna vez fue un pueblo vibrante, ahora yacía olvidado, con sus sueños sepultados entre estos restos, como un recuerdo doloroso que exigía ser redimido. Los huesos brillaban bajo el sol, una imagen escalofriante que reflejaba el sufrimiento de su gente. Mientras Ezequiel contemplaba la escena, su corazón se llenó de angustia y clamor. ¿Son estos huesos un símbolo del final o de un nuevo comienzo?, se preguntó con fervor. Pero en medio de su incertidumbre, la voz del Señor resonó con poder. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Cargando con el peso de una nación en exilio, Ezequiel sintió el profundo abismo de la incredulidad que rodeaba a su pueblo. «Señor, tú lo sabes», respondió él, sintiendo que las palabras apenas reflejaban el latido de su corazón. Este acto de rendición se convirtió en un punto de quiebre. La voz de Yahvé, poderosa y firme, le ordenó: «Profetiza sobre estos huesos y diles que oigan». Con cada palabra que pronunciaba, Ezequiel pudo sentir el poder del Altísimo tomando vida en su voz. «Huesos secos, oíd la palabra del Señor», proclamó. Y entonces, tal como había prometido el Señor, un temblor recorrió el valle. En esa atmósfera opresiva, los huesos comenzaron a unirse, hueso con hueso, tendones formándose y carne cubriendo lo que había estado muerto. El aliento de Dios entró en ellos, y los cuerpos comenzaron a levantarse, formando un vasto ejército, renaciendo de las cenizas de su desesperación. Mientras el profeta contemplaba esta extraordinaria resurrección, un murmullo emergió de las gargantas de aquellos levantados, un clamor de vida, una manifestación de esperanza y de promesas olvidadas. Cada uno de esos cuerpos representaba a un israelita que había anhelado el regreso a casa, un reavivamiento de una fe marchita. Ezequiel entendió que este acto no solo significaba la restauración física de su pueblo, sino la restauración de su espíritu, del pacto divino que siempre había existido con su Creador. «Yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré salir de vuestras sepulturas», resonó la promesa del Señor, llenando el aire de expectativa y renovación. Sin embargo, la duda comenzaba a afianzarse en la mente del profeta. ¿Estará el pueblo realmente listo para recibir este nuevo amanecer? ¿Tendrán la fe necesaria para aceptar el soplo de vida que se les ofrecía? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El viento sopló suavemente entre los huesos, trayendo consigo una energía renovadora. ¿Cómo reaccionaría el pueblo de Dios ante este milagro de transformación? La promesa de renacer estaba a la vista, pero las preguntas seguían en el aire. ¿Responderían a la llamada del Altísimo? ¿O continuarían atrapados en la incredulidad de su cautiverio? La historia estaba por desarrollarse, un relato divino lleno de esperanza, fe y un futuro que brillaba con posibilidades. Entonces, el profeta Ezequiel se encontró ante un panorama grandioso, un ejército de cuerpos vivos, de rostros esperanzados, resplandeciendo en la luz del día.
Cada uno de ellos simbolizaba no solo a un israelita resucitado, sino también a una nación que emergía de las sombras, lista para reconquistar su identidad como pueblo de Dios. Sin embargo, un eco de desconfianza persistía en el corazón de Ezequiel. Aquel milagro no había sido únicamente un acto de resurrección, sino un llamado a la unidad, a la restauración del pacto. «Señor, ¿qué harás ahora con ellos?», clamó el profeta al recibir en su interior la voz del Altísimo que le decía: «Profetiza también al Espíritu, y dile que venga de los 4 vientos y sople sobre estos muertos para que vivan». Este nuevo mandato hizo que el corazón de Ezequiel se llenara de una mezcla de temor y esperanza. La tarea no solo requería de fe para entrar en acción, sino también una profunda comprensión del poder que el Espíritu Santo tenía para transformar incluso el más árido desierto del alma. Ezequiel se levantó y con voz firme y decidida profetizó de acuerdo con la orden divina: «Viento del Espíritu, ven y sople sobre estos muertos». Mientras pronunciaba estas palabras, un viento poderoso comenzó a soplar, como si los cielos se abrieran en respuesta a la súplica del profeta. El aliento de vida no solo llenó los cuerpos, sino que también inundó las almas con una nueva esperanza, una nueva fe que comenzaba a renacer en aquellas vidas que habían estado marcadas por la desesperación. Aquellos que habían sido transformados de huesos secos a hombres y mujeres de carne y vida comenzaron a hablar entre sí. Sus corazones latían en un mismo compás, resonando con un propósito renovado. «Nosotros regresaremos a Sión», clamarían con voz unida, llenos de la certeza de que la promesa de Dios estaba más viva que nunca. Ezequiel, de pie frente a esta asamblea vibrante, sintió una oleada de fe abrumadora y comprendió que el renacimiento de Israel no era solo físico, sino espiritual. Y comunitario. Pero en lo profundo de su ser, Ezequiel no podía evitar sentir un profundo reto. «Señor, ¿serán realmente estas antiguas tinieblas borradas? ¿Te seguirán en fidelidad ahora que han visto tu gloria?». La incertidumbre de cómo el pueblo respondería a esta nueva oportunidad continuaba siendo un peso sobre su espíritu. De repente, una voz resonó desde el cielo, clara y penetrante, revelando el profundo misterio de la soberanía de Dios. «Así dice el Señor: pondré mi espíritu dentro de ustedes, y vivirán, y los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, hablé y lo hice». Las palabras retumbaron como un eco eterno en el valle, trayendo consigo un sentido de propósito que teñía el aire con la presencia divina. Ezequiel entendió que el tiempo de la restauración estaba por llegar, y que el Señor tenía un plan aún más grande y glorioso que ellos podían imaginar. A medida que el viento soplaba y la multitud se llenaba de un fuego renovador, el profeta anticipó un futuro donde su pueblo no solo sería restaurado, sino que también sería un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. La verdad que comenzó a formar en su corazón era inconmensurable. La restauración de Israel sería solo una parte del vasto plan de Dios para redimir a todas las naciones. Con la esperanza iluminando su espíritu, Ezequiel se dio cuenta de que el tiempo de su llamado estaba llegando. Así, el eco de una nueva vida empezaba a resonar en el cielo. ¿Qué más descubriría el profeta sobre el diseño soberano de Dios? ¿Acaso se acercaba la hora de cumplir promesas aún mayores? El misterio del propósito divino permanecía latente, esperando ser revelado en la secuencia del tiempo. El viento soplaba con fuerza, danzando entre los recién transformados, llevando consigo sus voces llenas de júbilo. Ezequiel, profundamente conmovido, observó cómo estos hombres y mujeres comenzaban a organizarse, estableciendo un orden en medio de su celebración. Sus corazones latentes de vida vibraban al unísono con la promesa del Altísimo. A medida que la multitud se congregaba, una creciente expectativa llenaba el aire, electrizando el ambiente con la certeza de algo glorioso que estaba por manifestarse. En medio de esta expresión renovada de fe, un murmullo comenzó a surgir entre el pueblo. «¿Quién es este Dios que nos ha traído a la vida nuevamente?», se preguntaban unos a otros. «¿Cómo podemos conocer su voluntad y sus caminos?». Ezequiel, al escuchar sus preguntas, sintió que el peso de su llamado resurgía de manera más intensa que nunca.
Era el momento de ser más que un simple testigo de un milagro. Debía ser el mensajero de la verdad que libertaría sus corazones. Con temblor en sus labios y fervor en su pecho, el profeta se adelantó y alzando la voz declaró: «Escuchad, pueblo de Israel, así dice el Señor, habré de unirlas, porque todavía deben conocerme, y en su conocimiento hallar la vida. No solo les devolveré la tierra prometida, sino que también les revelaré mi ley y mi camino». Estas palabras, cargadas de poder, se expandieron entre la multitud como un fuego devorador, y muchos comenzaron a llorar y postrarse ante el Señor, reconociendo su grandeza. El Espíritu siguió soplando, y Ezequiel sintió que su corazón se inflamaba con una nueva revelación. Así como el pueblo había sido resucitado físicamente, también necesitaban ser transformados espiritualmente. Desde lo más profundo, supo que la restauración no era solo para su generación, sino que se extendería a las generaciones futuras. De hecho, una alianza renovada estaba emergiendo, una promesa de salvación que abarcaría a toda la humanidad. «Oh Señor, revela la magnitud de tu plan», clamó Ezequiel en adoración, sintiéndose un vaso elegido para llevar un mensaje aún mayor. En aquel instante, el cielo pareció abrirse una vez más, y la voz del Altísimo resonó en su interior, susurrando verdades poderosas. «El día vendrá, Ezequiel, en que no solo mi pueblo regresará a su tierra, sino que también seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las naciones se unirán a este pacto». El profeta, emocionado y asombrado, sabía que esta era una esperanza que no solo resonaba en Israel, sino que repercutiría en cada rincón del mundo. Las visiones del futuro comenzaban a desplegarse ante sus ojos, imágenes de un tiempo donde cada lengua y nación se rendiría ante el único y verdadero Dios. En su revelación, el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a esclarecerse, como un amanecer que disipa la neblina de la noche. Con cada instante, la unidad se fortalecía entre el pueblo. Eran muchos, pero eran uno solo en espíritu. Ezequiel comprendió que su misión era clara. No solo debía profetizar sobre las esperadas promesas de Dios, sino también guiar a su pueblo hacia una relación profunda y auténtica con su Creador. Era un tiempo de arrepentimiento, de retorno a las raíces de la fe. Mientras la multitud recitaba los antiguos escritos con fervor renovado, Ezequiel escuchó un susurro en su corazón que le dijo: «El esplendor de mi gloria se revelará aún más en los días venideros, cuando el Redentor de todas las naciones venga». Era un eco profético que se entrelazaba con su visión, un recordatorio de que el verdadero propósito de Dios iba más allá de la restauración de Israel. Así, con el pueblo tan vibrante como el mismo viento, Ezequiel supo que su jornada apenas comenzaba. ¿Cuáles serían las naciones que responderían a la llamada divina? ¿Qué papel jugarían en el grandioso plan del Creador? El misterio de la redención del mundo estaba por revelarse, y el tiempo se apresuraba hacia el cumplimiento de la promesa. Y sucedió que, al caer la tarde, un gran silencio se apoderó de la multitud, como si el mismo cielo contuviera el aliento ante la inminente revelación. Ezequiel, aún embriagado en la presencia de Dios, se sintió impulsado a proseguir. Con voz firme continuó: «Así dice el Señor, en los días por venir, convertiré el luto en gozo y la desolación en un jardín floreciente. Mi pacto estará en sus corazones, serán mis hijos, y yo seré su Dios». Mientras hablaba, el eco de sus palabras se transformaba en una melodía que resonaba en cada oído y tocaba cada corazón. El pueblo, sintiendo la carga de la palabra profética, se unió en un clamor unánime, levantando sus manos hacia el cielo, deseando recibir lo que el Señor tenía preparado. Las lágrimas caían y eran liberadas, reflejando una mezcla de dolor por el pasado y esperanza por el futuro. «Oh Señor, ten piedad de nosotros, restáuranos», gritaban con fervor, sintiendo la acción del Espíritu entre ellos. En medio de esta atmósfera cargada de emoción, una figura apareció entre la multitud. Era un anciano, cuyas canas eran un testigo de años de sufrimiento y anhelos.
Con una voz quebrantada, se dirigió a Ezequiel, diciendo: «Profeta de Jehová, ¿podrá el desierto florecer y darle paso a un río en esta tierra árida? ¿Pueden las promesas de nuestro Dios aliviar la pena de un pueblo que ha conocido tantas amarguras?» Ezequiel, sintiendo el dolor y la duda del hombre, se acercó a él, y, con ternura en su voz, respondió: «¿No has oído, oh hijo de Israel? El mismo que dijo: de las piedras levantaré hijos a Abraham, lo hará de nuevo. La tierra seca florecerá, y los quebrantados serán levantados. Así como el río de vida fluirá, también lo hará la esperanza en nuestros corazones». Poco a poco, la multitud comenzó a comprender la magnitud de lo que se estaba proclamando. Ezequiel se volvió hacia el cielo y clamó: «Señor, enciende en nosotros un fuego que nunca se apague, manifiesta tu gloria y cumple tu promesa». En ese instante, el sol se ocultó tras las montañas, pero una luz celestial brilló sobre el profeta, iluminando su rostro como si la revelación divina hubiese descendido sobre él. En ese momento de revelación, las visiones de Ezequiel se tornaron más vívidas. Él vio un río que fluía del umbral del templo, un río que traía vida en abundancia. Flores hermosas brotaban en la desolación, y los huesos secos volvían a unirse en carne viva. Pero también vio sombras. Hay un camino bifurcado donde muchos elegirían ignorar la invitación del Altísimo, apartándose de sus promesas de salvación. «La puerta de la gracia está abierta, pueblo mío», dijo Ezequiel con la voz como un trueno, «pero también hay un llamado a elegir la vida. La decisión es nuestra. ¿Responderéis al llamado del Señor? ¿Correréis hacia la luz o permaneceréis en la oscuridad?» Los corazones del pueblo se estremecieron. Algunos comenzaron a murmurar, reconociendo la seriedad de la elección que debían enfrentar. «¿Qué haremos?», preguntaron. «¿Seguirán algunos en la senda del pecado, mientras otros eligen el camino de la justicia y la redención?» Ezequiel, con la sabiduría de un profeta ungido, les dijo: «Cada corazón tiene el poder de decidir, y aunque la salvación es un regalo, el amor verdadero exige una respuesta. Vendrán tiempos en que se levantará un Redentor, y a través de él muchas naciones conocerán al Dios viviente. Preparaos, la llamada es urgente, y el tiempo se aproxima a su cumplimiento». Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ezequiel percibió que aún había más misterio en los propósitos de Dios. «Pero lo que aún no sabéis es que yo he de enviar a mi siervo, quien llevará en sus manos el precio de vuestra redención. Escuchad», declaró con voz firme, «pues la oscuridad se retirará y la gloria del Altísimo brillará en toda la tierra. He aquí, el gran plan de Dios aún está por completarse, y sus caminos son más altos que nuestros caminos». Así, mientras la multitud se dispersaba, cada uno movido por la inquietud del mensaje, Ezequiel sabía que su misión apenas había comenzado. Aquella noche, cuando la luna iluminara el valle, el eco de la esperanza resonaría en cada rincón, aguardando la llegada de un nuevo amanecer, donde la gloria de Dios se revelaría en la plenitud de su plan. Y sucedió que, durante la noche, mientras el silencio de la creación envolvía a la tierra, Ezequiel se retiró a un lugar apartado, con el corazón palpitante por la revelación que había compartido. En su mente, las visiones continuaban danzando, y su espíritu se cuestionaba sobre la magnitud de lo que se avecinaba. «¿Cómo podrá ser, Señor, que de la muerte brote vida?», clamaba en su corazón, buscando respuestas. Mientras meditaba, el viento sopló a través de los árboles que rodeaban su morada, y en ese momento la voz del Señor volvió a hacerse oír, más clara que antes. «Ezequiel, ve a la casa de Israel, porque ellos han hablado, y sus corazones están cerrados. Pero yo legaré a ti las palabras que abrirán sus ojos y sanarán sus almas». He aquí que, ante esta orden divina,
Ezequiel se levantó con determinación y caminó hacia el centro de la ciudad, donde el pueblo, aún agitado por la palabra profética, se reunía en arrebato y contemplación. Cuando llegó, el clamor de los hombres y mujeres resonaba en el aire. Algunos comenzaron a murmurar sobre la lejanía de Dios, mientras que otros se aferraban a la promesa del regreso, como la esperanza misma entrellera sus corazones. Al alzar su voz, Ezequiel gritó: «Así dice el Señor, he aquí, abriré vuestros corazones de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis caminos, y guardéis mis ordenanzas. Volveréis a ser mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». Las palabras del profeta caían como lluvia sobre un campo sediento. Los rostros, antes llenos de desconfianza, lentamente se tornaron en miradas de anhelo y fe. Un hombre de gran estatura, conocido por su desdén hacia la palabra de Dios, dio un paso al frente, su mirada fija en Ezequiel, cuestionando con el ceño fruncido. ¿Cómo es posible que nosotros, endurecidos en la iniquidad, podamos volver a hallar gracia ante sus ojos? Con una fuerza que sorprendió a la multitud, Ezequiel respondió: «No es por vuestras obras, ni por vuestros méritos que seréis restaurados. Es por la fidelidad del Altísimo, que ha prometido no volver atrás en su misericordia. Él busca restaurar todo lo que ha sido perdido. La misericordia prevalecerá sobre el juicio, y los que claman a Él serán escuchados». El hombre, conmovido por la sabiduría y el espíritu del profeta, se humilló en la tierra polvorienta, y otros le siguieron. Uno a uno, comenzaron a postrarse, reconociendo sus faltas y clamando por la redención. El lugar se convirtió en un altar, un santuario donde la historia de un pueblo en descomposición comenzó a florecer nuevamente. Mientras el pueblo ardía en súplicas, Ezequiel nuevamente sintió que el cielo se abría sobre él. Visiones de luz y gloria llenaron su ser, y oyó el murmullo de un río caer, trayendo vida abundante. El Espíritu del Señor le mostró un futuro donde la restauración no solo afectaría a Israel, sino que tocaría a todas las naciones, como lo profetizó Jeremías. «Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y pondré mi ley en su mente, y en su corazón la escribiré». Pero, en medio de esta luz, la sombra de la duda se instaló, y Ezequiel, con el peso del mensaje sobre sus hombros, supo que la resistencia seguiría presente entre el pueblo. Había un camino estrecho y otro amplio. «¿Cómo, pueblo mío, elegiréis caminar?», preguntó Ezequiel, con voz quebrantada. «La gracia está a la puerta, pero el tiempo se acorta. En el cumplimiento de la promesa de Dios, un gran cambio se avecina, y aún hay misterios por revelarse». La noche se hizo profunda, y aunque las voces continuaron levantándose, Ezequiel sabía que el amanecer traería consigo nuevos desafíos y decisiones. Sin embargo, una certeza se apoderó de su ser. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y aún tenía más que desvelar. «No sabéis lo que está por venir», concluyó el profeta con un eco reverente, «pues la puerta de la gracia aún permanecerá abierta. Seguid orando, porque en medio de esta búsqueda de restauración vendrá el día cuando se glorificará la promesa más grande de todas». Y sucedió que al despuntar el alba, Ezequiel se levantó de su receso, sintiéndose urgido por la voz del Altísimo que resonaba en su interior. El día se alzaba en un manto de luz, y el cielo se despejaba como un lienzo recién pintado por la mano de Dios. Sintió que el Espíritu lo guiaba hacia un lugar donde las visiones aún inexploradas aguardaban ser reveladas. Mientras se desplazaba, su corazón palpitaba con expectativa. «Señor», susurró, «¿qué más deseas mostrarme sobre tu pueblo?». Su pregunta fue como una antorcha encendida en la oscuridad, llamando a la revelación. Pronto llegó a un valle, un espacio vasto y sombrío, donde la vida parecía haber abandonado todo. Ezequiel observó a su alrededor, huesos secos, un mar de muerte que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pensó:
¿podrán estos huesos vivir?, confrontando la imagen de calamidad que se extendía ante él. Y entonces la voz del Señor fue oída de nuevo, como un trueno en la distancia. Profetiza sobre estos huesos, Ezequiel, y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. La responsabilidad de la misión se posó sobre él, y con una mezcla de temor y valentía, Ezequiel obedeció. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu, y viviréis. Las palabras reverberaron en el aire, y mientras hablaba, un temblor recorrió el valle. Los huesos comenzaron a unirse, cada uno en su lugar adecuado, como piezas de un rompecabezas divino. Fue un espectáculo sobrecogedor, una restauración milagrosa ante sus propios ojos. Ezequiel pudo ver cómo se formaban tendones y carne, y cómo la piel cubría lo que antes era solo un yermo de muerte. Pero había algo más que faltaba. «Oh Señor, ¿qué les falta aún?», clamó, sintiendo el peso del vacío que aún permanecía. Y la voz del Señor, clara y potente, se hizo oír nuevamente. «Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Ezequiel profetizó como le fue ordenado, y al instante, un viento fuerte y poderoso sopló desde las cuatro esquinas del cielo. Cuando el Espíritu entró en aquellos cuerpos, se levantaron como un ejército formidable, una multitud de vida resurgente. Ante tal maravilla, Ezequiel se quedó pasmado, temblando al ver el poder resucitador de Dios en acción. Y el Señor le habló una vez más: «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y nuestra esperanza se perdió. Somos tal que no hay salvación para nosotros». La carga del mensaje se hizo más clara y urgente para Ezequiel. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga salir de vuestros sepulcros. Ezequiel entendió la profundidad de la promesa. No solo era un resurgimiento físico, sino una restauración completa de la identidad y el espíritu del pueblo. La gloria de Dios se manifestaría y su causa de restauración abarcaría generaciones. Con el eco de cada palabra profética resonando en su ser, Ezequiel no podía contener su asombro. Pero, incluso en medio de esta poderosa transformación, una sensación de expectativa le invadía. «¿Qué más vendrá, Señor? Este es solo el comienzo, pero todavía hay un camino por recorrer». Mientras el pueblo comenzaba a levantarse de su desesperanza, Ezequiel sintió que un nuevo misterio se iría desvelando en el corazón de la historia. Era una revelación que marcaría un hito en el viaje del pueblo de Dios, donde la vida triunfaría contra toda adversidad. La promesa de renovación se acercaba, un avance hacia un futuro en que finalmente se revelaría la mayor esperanza. Cuando venga el nuevo pacto, el derramador del Espíritu será conocido por todos. Así, mientras la multitud resurgía entre alabanzas y gritos de júbilo, el mensaje final de Ezequiel quedó suspendido en el aire. «Preparad vuestros corazones, pueblos de Dios, porque lo que está por venir es incomparable a lo que habéis visto. Un día llegará, uno en que el Señor traerá a su pueblo a un pacto eterno, y las naciones conocerán su gloria». Mientras la multitud se llenaba de gozo, Ezequiel se apartó un momento, buscando en su corazón la dirección del Señor. La obra que había presenciado era impresionante, pero aún así, el Espíritu lo instaba a profundizar más en los propósitos divinos que se estaban cumpliendo ante sus ojos. «Señor», clamó, «¿qué milagro has realizado? Pero ¿qué significa para tu pueblo este resurgir, esta restauración? ¿Cómo se manifestará tu gloria entre ellos?». La pregunta brotaba de un anhelo profundo por comprender el significado eterno tras la reconstrucción de Israel. La voz del Altísimo descendió sobre él una vez más, como el sonido de muchas aguas. «Hijo de hombre, escucha bien lo que tengo que decir.
La restauración de este pueblo se extiende más allá de su mera supervivencia. Es un llamado a la santidad, a un nuevo pacto que cambiará la historia. Ezequiel sintió que la atmósfera se tornaba tensa de expectación. El viento fresco que soplaba a su alrededor parecía llevar consigo los susurros de promesas ancestrales. Frente a él, el ejército resurgido comenzó a entender su nueva identidad en Dios, no simplemente como un grupo restaurado, sino como un pueblo llamado a cumplir un propósito mayor. Por eso profetiza al pueblo, ordenó el Señor. Diles que yo haré un pacto eterno con ellos, pondré mi espíritu en su medio y nunca más serán desechados. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Las palabras resonaron en la mente de Ezequiel con un poder renovador. Señor, cuán grande es tu misericordia. ¿No será esto el cumplimiento de lo que prometiste a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob? El profeta comprendió rápidamente que este nuevo pacto no solo se trataba de la restauración física, sino de una transformación espiritual, que sobresaldría sobre las generaciones. Mientras se detenía en esta revelación, se dio cuenta de que la restauración del pueblo era un acto revolucionario en la economía divina. Las voces de los corazones oprimidos responderían a este llamado, y aquellos que una vez dijeron, no hay salvación para nosotros, proclamarían, he aquí, somos el pueblo de Dios. Ezequiel se sintió abrumado, sintiendo la carga de esa revelación. Fue entonces cuando la atmósfera se llenó de un sonido distinto, un murmullo que parecía venir de la profundidad misma de la tierra. Con un corazón ansioso, miró hacia el horizonte y vio un deslumbrante resplandor que comenzaba a emerger entre las nubes. Intrigado se acercó, sintiendo que el tiempo de mayor revelación se acercaba. Viene un día, dijo el Señor, en que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Oh Señor, esta es la promesa que anhelamos, expresó Ezequiel, sintiendo la verdad de esas palabras penetrar en su ser. Era un eco de lo que un día sería un derramamiento que iría más allá de los límites de Israel, alcanzando a todas las naciones. Este es un misterio profundo que se revelará en el tiempo que yo determine. El mismo que será el Mesías para Israel, será luz para las naciones, una salvación que brindará esperanza y vida a todos los pueblos. Ezequiel, ahora con los ojos anhelantes, supo que cada palabra pronunciada era solo un fragmento de un plan divino mucho más grande. Con cada aliento, la expectativa crecía en su corazón, pues comprendió que esto no era solo un nuevo comienzo para Israel, sino un impacto eterno en la historia de la humanidad. Este es un misterio profundo que se revelará en el tiempo que yo determine, continuó la voz. El mismo que será el Mesías para Israel, será luz para las naciones. Una salvación que brindará esperanza y vida a todos los pueblos. Ezequiel, ahora con los ojos anhelantes, supo que cada palabra pronunciada era solo un fragmento de un plan divino mucho más grande. Con cada aliento, la expectativa crecía en su corazón, pues comprendió que esto no era solo un nuevo comienzo para Israel, sino un impacto eterno en la historia de la humanidad. Señor, murmuró, prepárame para anunciar tu obra. Los corazones han de ser atravesados con esta transformación sagrada. El tiempo de revelación se acerca y el pueblo debe estar listo. Con la mirada fija en el horizonte enviado por Dios, Ezequiel supo que lo que estaba por venir cambiaría no solo la vida de su pueblo, sino el curso de toda la creación. Un nuevo pacto esperaría ser desvelado, la gloria de Dios sería magnificada en el mundo, y la salvación brindaría un eco eterno en las generaciones futuras. Las palabras del Señor resonaban en su corazón. Cuando llegue ese día, muchos conocerán que yo soy el Señor, y su corazón será restaurado.
Con esta verdad latente, Ezequiel se preparó para la próxima fase de su misión, sintiendo que la historia de la humanidad entraba en un nuevo capítulo lleno de posibilidades divinas. Ezequiel, con el corazón palpitante de anticipación, sintió que el viento fresco empezaba a suavizar promesas en su oído. «El tiempo se acerca, Señor», pensó, mientras el resplandor del horizonte se tornaba cada vez más brillante. Al mirar a su alrededor, observó que el pueblo empezaba a reunirse, sus rostros iluminados por una mezcla de asombro y fe renovada. La transformación de Israel no era un mero acto de restauración física, sino una llamada a la misión eterna en el propósito de Dios. «Profetiza, hijo de hombre», escuchó nuevamente la voz del Altísimo. «Aumenta tu voz como un poderoso torrente y proclama la esperanza que estoy a punto de otorgar. Diles que el tiempo de su ruptura ha terminado, que la misericordia y la gracia se han derramado sobre ellos. Despierten, porque la gloria de Jehová ya está en medio de ustedes». Ezequiel levantó la mirada hacia el cielo, donde las nubes se disipaban lentamente, revelando una luz que parecía del mismo trono de Dios. Sintió que una carga de la gloria divina descendía sobre él. «Sí, Señor», respondió, «proclamaré lo que has ordenado». Con voz firme, se volvió hacia la multitud y comenzó a compartir las visiones del corazón. «Oh casa de Israel», dijo, «está próximo el día en que seréis restaurados a la plenitud de vuestra gloria. Como un río desbordante, el Espíritu del Señor fluirá entre vosotros, transformando cada rincón de vuestro ser. No más desprecio, no más desconfianza. Los corazones serán renovados, y en lugar de lamentos habrá alabanzas». La multitud escuchaba en silencio reverente, mientras la presencia de Dios llenaba el aire. Algunos levantaban sus manos, otros caían de rodillas y algunos lloraban, sintiendo la poderosa obra de transformación que ya comenzaba. Ezequiel sintió el fervor del Espíritu y lo dejó fluir, sabiendo que esta no era solo una actuación, sino un acto divino que cambiaría sus vidas por completo. «Y en ese día», continuó Ezequiel, «haré un nuevo pacto con ustedes. No como el pacto que hice cuando los saqué de Egipto, sino uno que será eterno. En sus corazones plantaré mi ley, jamás se alejarán de mí, y todos conocerán a Jehová». Mientras hablaba, la atmósfera se volvía densa con la cesión de las promesas de Dios. Las palabras pasaban de sus labios al corazón de cada oyente, y Ezequiel sabía que cada sílaba estaba construyendo el puente entre el cielo y la tierra, entre el antiguo pacto y la nueva dispensa de gracia. De repente, un eco resonó entre la multitud, un grito de celebración que surgió como un rugido de una tormenta. «El Señor es nuestra salvación, su promesa es fiel». El clamor reverberó en el aire, y cada eco parecía dar vida al llanto del valle de huesos secos. Ezequiel, sintiendo el peso del momento, recordó la visión de la alabanza y el sacrificio, donde Dios tomará la adoración de su pueblo y la convertirá en una ofrenda grata. «Así como los huesos fueron unidos, así serán curados sus corazones», pensó, sabiendo que la transformación iba más allá de lo físico, alcanzando las profundidades de las almas sedientas. A medida que el día avanzaba, la revelación continuaba fluyendo, y Ezequiel sabía que lo que estaba por venir sería un impacto que resonaría en los corazones tanto de Israel como de las naciones. Una expectativa colosal se cernía en el aire. La gloria de Dios estaba a punto de ser revelada de una manera que no se había visto hasta entonces. «Escúchenme, pueblo de Dios», exclamó Ezequiel con fervor. «Se avecinan días en los que cada hogar será un templo y cada corazón un altar. Las naciones conocerán que yo soy el Señor, porque el tiempo de su gloria se ha acercado». Entonces, con un golpe repentino del viento, una nueva revelación llegó a su corazón. Esta no era solo la restauración de Israel, sino el preludio de un evento divino que repercutiría a través de la historia.
Así dice el Señor, estoy a punto de hacer algo que sorprenderá a todos. El tiempo de las promesas se acerca a su cumplimiento. En ese instante, Ezequiel comprendió que el nuevo pacto abarcaba más que la nación de Israel. Era una revelación universal que abrazaría toda la creación. «El Mesías viene», murmuró, su voz llena de solemnidad, y con él, una nueva esperanza para todas las naciones. Ante esta nueva revelación, comprendió que el mundo entero aguardaba el plan soberano de Dios. Las palabras de la promesa vibraban en su alma, anticipando más de lo que jamás podría haber imaginado. Ezequiel se sintió inmerso en ese misterio profundo, listo para ser el mensajero de la esperanza que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Cuando la multitud se disolvió gradualmente al caer la tarde, Ezequiel permaneció en el lugar donde la gloria de Jehová lo había envuelto. El eco de sus palabras aún resonaba en su mente. La nueva esperanza, la transformación prometida, repetía suavemente mientras se retiraba en dirección hacia el monte. La brisa, ahora más fría, parecía enraizada en una revelación que iba más allá de su comprensión. Miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a brillar con claridad, y en su corazón las promesas de Dios tomaban vida. «¿Qué más, Señor? ¿Qué más has reservado para tu pueblo?», pensó, inmerso en su contemplación. La voz del Señor lo inundó de nuevo, como un manantial de agua viva. «Hijo de hombre, observa y escucha. Hay visitas que se han de realizar, y el espíritu de lo que te he mostrado se multiplicará. Una vez más debes profetizar, pues el poder de la resurrección está en mi palabra». Ezequiel se detuvo, sintiendo un nuevo fervor que surgía desde lo más profundo de su ser. «¿Cómo debo proclamar tu mensaje, oh Jehová?», preguntó con humildad. «Así dice el Señor, seré un Dios para mi pueblo, pero esto no quedará solamente en Israel. Las semillas de la nueva vida brotarán en las tierras lejanas, y hasta los confines de la tierra verán la restauración que traigo». La revelación era tan amplia que su espíritu luchaba por comprenderla. La atención de Ezequiel se centró en el horizonte, donde el día y la noche se encontraban en una danza eterna. «¿Acaso va más allá de las promesas que hemos recibido antes?», murmuró. «Ve a los pueblos», continuó Dios, «a la nación que ha estado postrada, a aquellos que sufren en silencio, a los que han sido desechados. Tú serás mi voz. El espíritu de vida que infundí en ti es el mismo que soplará sobre ellos. Deben ser partícipes de esta obra. La esperanza surgirá como un brote nuevo en la primavera». Con el corazón lleno de determinación, Ezequiel se preparó para el viaje que marcaría no solo su vida, sino la de innumerables generaciones. Sabía que no iría solo. El Dios de Israel estaría a su lado, guiando sus pasos y abriendo corazones. «Entonces proseguiré», dijo Ezequiel, «y llevaré la noticia de que tu pacto es eterno. Seré un mensajero de esperanza. Yo profetizaré no solo en Israel, sino entre las naciones». Mientras continuaba, la carga que llevaba comenzó a despojarse, transformándose en luz y esperanza. Lo que había comenzado como un ecosistema de huesos secos, ahora sería un mar de almas vivas. Ezequiel visualizaba a hombres y mujeres levantándose en fe, sintiendo la fuerza renovada de aquel misterio que había prometido redimir al mundo. Al llegar a una colina, se detuvo y miró hacia el vasto campo que se extendía delante de él. Había un murmullo distante, casi como si la tierra misma anhelara la llegada del nuevo pacto. «Te alabaré, Jehová. Tus promesas son fieles», declaró Ezequiel, alzando sus manos al cielo. Un conocimiento súbito iluminó su espíritu. No era solo el nuevo pacto en Israel, sino que cada nación tendría su oportunidad de conocer al Señor. Mientras el viento soplaba a sus espaldas, se dio cuenta de que era parte de un plan más grande, uno que trascendía su tiempo y su lugar. «Me has elegido para ser tu portavoz, oh Dios», exclamó, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Y mientras explotaba la gloria de la venida del Mesías en su corazón,
comprendió que no solo traería salvación individualmente, sino que uniría a la humanidad en un solo canto de adoración a Dios. «El mundo aguarda con anhelo el cumplimiento de tu promesa», murmuró con reverencia, «y aquí estoy, listo para anunciar tu plan soberano». En ese momento, una sombra pasó sobre la tierra, y una voz resonó suavemente. «¿Quién se atreverá a resistirme? ¿Quién se alzará contra la promesa que estoy por cumplir?» Ezequiel comprendió que se avecinaban desafíos, pero también vislumbraba la victoria. El tiempo de lo profético estaba en marcha, y en la anticipación de lo que el futuro traería, una chispa de esperanza se encendió en su alma. «El pueblo de Dios será restaurado», proclamó, su voz repleta de fe, «y todas las naciones verán la gloria del Dios Altísimo». Mientras el amanecer empezaba a romper el horizonte, un nuevo misterio se revelaba en su corazón. «Pero lo que aún no sabes, hijo de hombre, es que en esta historia de redención hay personajes que no han sido revelados, cuyo papel es crucial para ejecutar el plan divino que yo he trazado». Las palabras flotaron en el aire, dejando a Ezequiel expectante, comprendiendo que su jornada apenas comenzaba. Las promesas de Dios se entrelazaban con futuros eventos, y el destino de la humanidad culminaría en una asombrosa revelación. En la alborada de un nuevo día, Ezequiel se hallaba inmerso en la divinidad de su llamado. Las visiones que había recibido en aquel vasto valle resonaban como un eco en su espíritu. El peso de la gloria de Dios impregnaba cada rincón de su ser. Mientras recobraba el aliento, la voz del Altísimo le habló con nuevo fervor. «Prepara tu corazón, Ezequiel, porque se acerca un tiempo de revelaciones y cumplimiento». El profeta sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si las corrientes del espíritu le rodearan. «¿Qué más, Señor? ¿Cuál es la profundidad del misterio que se desvela ante mis ojos?», clamó con ansias de conocer los propósitos divinos. La respuesta fue inmediata, como el susurro de un viento fresco que soplaba en su cara. «Escucharás de la restauración no solo de tu pueblo, sino también de aquellos que están perdidos en las sombras de la desesperanza». Mientras contemplaba la imagen del valle donde los huesos secos cobraron vida, comprendió que el renacer de Israel no era un fin en sí mismo, sino un portal hacia algo grandioso. «Déjame ser el portador de esa verdad», exclamó, sintiendo las llamas del llamado divino arder en su pecho. El Señor continuó: «Así como prometí hacer renacer a mi pueblo, también he prometido que en los días venideros, un remanente de todas las naciones será traído hacia mí». La afirmación dejó a Ezequiel sin aliento. Había algo supremo en la idea de que el plan de Dios abarcaba no solo la salvación de Israel, sino la invitación a todas las almas hacia la redención. «Oh Señor, será mayor de lo jamás podríamos entender. Tu gloria será conocida en las tierras lejanas», musitó, comprendiendo que había visiones más amplias que sus ojos humanos podían concebir. «Prepárate, hijo de hombre», dijo el Señor, «profetiza a las naciones y diles: volverán a mí, y en su vulnerabilidad encontrarán la esperanza. Expón mi mensaje, que escuchen de la restauración que brota del abismo y el nuevo pacto que estoy dispuesto a establecer en sus corazones». Con firmeza, Ezequiel se dirigió hacia los ríos de su mente, donde las imágenes y los sueños danzaban. Se vio a sí mismo en medio de un campo vasto, hablando no solo a Israel, sino a un coro de voces de las naciones. «Serán mis testigos, mi presencia se manifestará en ellos», proclamó con poder, sintiendo que su llamado no era solo un acto del presente, sino un legado para toda la humanidad. «¿Cómo vendrán estos? ¿Quién se atreverá a llevar el mensaje de la salvación?», preguntó, angustiado por las dudas humanas que podrían surgir. El cielo pareció responderle: «Yo enviaré mi aliento, y haré que las multitudes se levanten, y verá que mi promesa se cumple en la fuerza de mi poder». Ezequiel vio cómo, como un río, la verdad fluía hacia todos los confines del mundo, iluminando corazones adormecidos y reviviendo la fe en los desesperanzados.
Reflexionó sobre las palabras de los profetas anteriores y se dio cuenta de que cada hilo de la historia de Dios estaba tejido en el plan divino, donde cada persona tendría un papel que desempeñar, y dentro de todo este entramado se percibía una llamada ineludible a la reconciliación. Los que están lejos serán traídos cerca, pensó, recordando la promesa de salvación que había resonado desde Abraham hasta Moisés y más allá. Con un fervor renovado, Ezequiel se dirigió de nuevo al pueblo, cuya actitud había cambiado por completo. Juntos debemos clamar no solo por nuestra restauración, sino por el restablecimiento de todas las cosas, dijo, sintiendo el ánimo crecer en el pueblo. Porque en el cielo hay un plan eterno y cada uno de ustedes tiene un lugar en ese gran propósito. ¿Qué respuesta dará el mundo? Dejemos que la alabanza resuene. La multitud respondió con vítores, unidos en su deseo de vivir un propósito mayor. Mientras el sonido de júbilo se elevaba a las alturas, Ezequiel sintió que el cielo se abría aún más sobre él. El día vendrá en que las naciones se unirán en un solo canto, donde cada corazón será un altar a mi Señor. ¿Qué rostro tendrá este día, oh Dios?, preguntó con humildad y asombro. La respuesta llegó como un murmullo en el viento. Y cuando llegue, será visto que el mismo que está en medio de ti, Ezequiel, será el Salvador del mundo. A través de él, todos serán provocados a picar a la olvidada puerta de la fe. El profeta sintió que las palabras le llenaban de esperanza, comprendiendo que el Redentor venía para cambiar la historia. En verdad, el tiempo se acerca, y quítame la venda de los ojos para que pueda ver el cumplimiento de estas promesas. ¿Qué más habrá en tu maravilloso plan, oh Dios?, preguntó, sintiéndose repleto de expectativa. A medida que el día avanzaba, el eco de la realización del plan soberano de Dios continuaba vibrando en su corazón. Se retiró a un lugar apartado, abrazando el silencio mientras la grandeza de Dios se manifestaba en la extensión del tiempo. El misterio del propósito divino aguarda revelación. Mientras más se acerque el cumplimiento, más cerca estaré de ver su gloria, pensó Ezequiel, anticipando el momento en que verían a Israel elevado, al Mesías llegando no solo para ellos, sino para todas las naciones. Así, la transformación del Valle de Huesos Secos había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría todo. El pueblo clamaba por la gloria de Dios, ansiosos por recibir un mensaje que sacudiría los fundamentos de su realidad. Pero, en el corazón de Ezequiel, un pensamiento reverberaba. Ese es solo el comienzo de algo más grande. ¿Quién es este que viene? ¿Y cómo afectará las sendas de los hombres de la tierra? De esta inquietante pregunta, el misterio del plan soberano de Dios había comenzado a desplegarse, invitando a todos a unirse a su camino de redención eterno.